Pocahontas. 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 Hace muchos años, en tierras de Virginia, vivía una joven india llamada Pocahontas. Un día su padre, el gran jefe, le informó que el guerrero más valiente de la tribu le había propuesto matrimonio. Pocahontas, confundida, fue a pedir consejo a la abuela, un viejo espíritu que vivía en un árbol del bosque encantado. Abuela, preguntó Pocahontas, ¿qué debo hacer? Señorita mía, escúchalos con el corazón y él te mostrará el camino. Un barco acababa de atracar en Virginia. En ellos viajaban colonos ingleses comandados por el gobernador y el capitán John. Vinieron en busca de tierras y oro. Tan pronto como desembarcaron, el gobernador ordenó al capitán John que inspeccionara el lugar. Al anochecer, mientras John exploraba el bosque, escuchó un ruido. Él no le hizo caso y se acercó al río para beber agua. En ese momento, notó que alguien lo estaba siguiendo. Escondido, preparó su arma y, cuando se disponía a disparar, descubrió a la chica más hermosa que había visto en su vida, Pocahontas. Aunque al principio la joven parecía asustada, pronto confió en John. Juntos compartieron momentos muy felices, descubriendo los secretos de la naturaleza. Pero la felicidad de Pocahontas y John duró poco. La avaricia del gobernador había puesto a los colonos en contra de los indios. Pocahontas intentó impedir la guerra, pero uno de los colonos disparó contra el guerrero más valiente de la tribu. Y por eso los indios condenaron a muerte al capitán John. Justo cuando estaban a punto de llevárselo, Pocahontas se paró frente a John para protegerlo. Si lo matan, primero tendrán que matarme a mí, le dijo a su padre. Los colonos quedaron sorprendidos por el coraje de Pocahontas y bajaron las armas. Furioso, el gobernador le disparó a Pocahontas. El valiente John dio un paso adelante y el disparo le alcanzó. Dada la gravedad de sus heridas, John tuvo que regresar a Inglaterra. Pocahontas se despidió de él sabiendo que llevarían al otro en su corazón para siempre.